Buenas tardes. Este es un acto de la Fundación Arasolis. Es la segunda conferencia sobre un ciclo de varias que es desarrollo sostenible. Arasolis es una fundación que se preocupa por la cultura, se preocupa por el ser humano y como no podía ser de otra manera, tiene que preocuparse por el desarrollo sostenible. Lo que entendemos por desarrollo sostenible lo podíamos resumir en que, me imagino que don Pedro Prieto nos aclarará estas cuestiones, pero yo creo que se podría decir que se trata de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Esto entiendo que afectaría a tres áreas: económica, social y ambiental. Y el petróleo, yo creo que tiene fuertes implicaciones en las tres. Se le culpa de la crisis financiera y posiblemente se le culpará también de la escalada excesiva de los precios de los alimentos, que, sobre todo en los países pobres, creo que tiene una cierta, muy grande importancia, ya que representa más del 50% del gasto familiar. La conferencia de hoy se titula El cenit de la producción mundial de petróleo, una encrucijada para la humanidad. Y sobre este tema nos va a hablar don Pedro Prieto, que es ingeniero técnico de telecomunicaciones, profesor en los laboratorios de investigación de la Standard Eléctrica ITT en Madrid, director de desarrollo corporativo para China e India. Ha trabajado en decenas de países, todos importantes productores de energía, como Irak, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Polonia o Argentina, y actualmente es vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, miembro de la ASPO Spain y del panel internacional de ASPO sección española, y miembro de Científicos por el Medio Ambiente. Yo creo que es la persona adecuada para que nos explique estas cuestiones y, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Quisiera agradecer sobre todo a la Fundación Arasolis y a CaixaNova la oportunidad que me dan para contar esto en Galicia, y sin más preámbulos, vamos a pasar a contar lo que estamos viendo algunos sobre el cenit de la energía, el cenit de la producción mundial de petróleo. Me iré moviendo porque creo que me defiendo mejor si me muevo por ahí. La energía, aunque en los mercados se trata y se siga tratando como un bien de consumo más, en realidad es algo más que un bien de consumo más. En la sociedad moderna es el requisito previo para que se puedan dar los demás bienes y servicios que se están generando y produciendo y ofreciendo en la sociedad mundial. Colin Campbell, que ha estado recientemente en Barcelona y fue el fundador de la Asociación para el Estudio del Cenit del Petróleo y del Gas, dibujó esto en la Universidad de Clausthal en el 2000, explicando cómo funciona un ser humano de la sociedad industrial y civilizada. El ser humano tiene aproximadamente unos 60 esclavos, que serían esclavos energéticos. Hoy ya no hace falta que sean esclavos humanos, son en realidad máquinas, generalmente de motores de combustión interna. Y en el fondo pues está lo que ha permitido este desarrollo de la humanidad es que nos acerquemos al sueño y al mito de poder controlar mediante energía, poder controlar más y más recursos, extender nuestros propios y limitados brazos biológicos y tener una potencia de actuación sobre el entorno y sobre la naturaleza mucho más grande que la que tenemos como tales seres humanos. En realidad el desarrollo de la población, si se mirase, esto es un registro geológico que hizo William Stanton, y desde el registro geológico, si se toma la parte de arriba, esa parte de ahí es esta parte de aquí,
Aquí empiezan a aparecer los primates y el hombre, y esta pequeña parte de aquí extendida, pues son los 12.000 años aproximadamente que aparecen por aquí, en los cuales la población humana pues se ha mantenido más o menos estable hasta que precisamente se dan una serie de circunstancias de desarrollos económicos y de desarrollos tecnológicos que permiten multiplicar el consumo de energía y con él al mismo tiempo la población. El desarrollo más o menos explicado de forma gráfica se puede ver así. Lo he puesto en vatios, generalmente yo pongo estas cosas en vatios, aunque generalmente tanto la Organización Mundial de la Salud como organizaciones alimentarias y demás lo suelen dar en kilocalorías y otras veces lo dan en British Thermal Units, en unidades térmicas británicas y demás, y en otro tipo de culturas son exajoules, exajulios y demás. Lo he puesto en vatios para representar que más o menos el mono desnudo, que es el que somos en definitiva, es el equivalente a una máquina de 100 vatios. Es decir, nosotros consumimos la energía de el equivalente a una máquina de 100 vatios enchufada a la red que estuviera funcionando las 24 horas del día en promedio. Eso es lo que permite vivir al ser humano con la energía endotérmica, endosomática, perdón, la que produce su propio cuerpo, con la ingesta de alimentos y la energía que recibe del sol. Al al descubrir el fuego hace 300, 500.000 años aproximadamente, pega un salto cualitativo, es la primera vez que se apropia de energía externa a su propio cuerpo y empieza a consumir pues del entorno de unos 180 vatios. Con el desarrollo de la agricultura y de la domesticación de los animales, la ganadería, hace unos 7, 9.000 años aproximadamente, pues el ser humano pega otro salto cualitativo y empieza a consumir más, como una máquina de unos 300 vatios. Pero los saltos definitivos y brutales, que coinciden con el desarrollo de la población humana aproximadamente, se dan con la civilización industrial. Alemania ya a finales del siglo XIX estaba en unos 3.500 vatios per cápita de consumo, es decir, cada ciudadano alemán de finales del XIX se comportaba como una máquina de unos 3.000 vatios aproximadamente, es decir, 30 veces más que lo que sus propias necesidades metabólicas exigen al mono desnudo para vivir, y hoy el Homo technologicus pues está en el entorno de 120 veces más de lo que el cuerpo estrictamente necesita para vivir. Es decir, hoy día somos una feria ambulante de bombillas encendidas sobre nuestra cabeza, es como si llevásemos 120 bombillas encendidas. Esa energía realmente no la consumimos en alimentos, porque los alimentos, que es la parte verde de aquí, pues más o menos sigue siendo lo mismo. Es decir, consumimos ahora bastante más, por eso estamos más gordos en las sociedades opulentas, de lo necesario, de lo que se consumía hace 2 o 3 millones de años. No, pero no mucho más. Realmente el salto cualitativo en consumo energético ha sido en economía doméstica, que al principio fue la que primero apareció adicional a la alimentación, después la industria y la agricultura, que es la roja, y finalmente la del transporte, que es la que realmente hoy en esta sociedad pues representa un consumo importante, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en este asunto? Pues estamos en un proceso de crecimiento exponencial e infinito, que vamos a ver si tiene alguna limitación, porque evidentemente crecer de forma infinita en un planeta que es finito, pues tiene que llegar un momento en el que tiene que forzar una colisión con los recursos naturales. Cuando uno va a las enciclopedias, la enciclopedia británica dice que queda, por ejemplo, petróleo, la enciclopedia británica y la Agencia Internacional de la Energía y British Petroleum y la mayoría de las empresas grandes de multinacionales del petróleo dicen que queda petróleo para unos 40 años al ritmo de consumo actual. Es decir, no están suponiendo que crezcamos un 3% anual como piensan todos los ministros de Economía y todos los primeros ministros de todos los países que se precian de ser países avanzados. El gas para unos 60 años, uranio para entre 60 y 80 años y carbón pues entre 35 y 150 años según las previsiones y según los modos de consumo que cada uno interpreta que se pueden dar en el futuro, si es que tenemos que recurrir a los carbones de peor calidad y de mayor contenido de contaminantes por unidad de energía que se quema, y si se nos agotan los primeros y los más duros, los que tienen más capacidad energética y tal. Esta situación puede curvar en el futuro, es decir, puede llegar un momento en que lleguemos al límite de la producción, pues eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, para eso les quisiera poner enfrente el dato sobre la energía que tenemos, la energía que consumimos y la forma en la que la consumimos, ¿no? El diagrama general es esto: estamos consumiendo aproximadamente unos 12.000 millones de toneladas de petróleo equivalente, estos son toneladas de petróleo equivalente, una vez que se transforman en equivalentes, dados por ejemplo las tablas de conversión que da British Petroleum, el gas natural se puede transformar en toneladas de petróleo equivalente cuando se quema, y bueno, pues esto es lo que consumimos de petróleo: gas natural, carbón nuclear, hidroeléctrica y biomasa. La biomasa ocupa un lugar importante, es aproximadamente un 10 o un 11% del consumo total de energía primaria del planeta.
12.000 millones de toneladas es una cantidad gigantesca. Son aproximadamente 2 toneladas de petróleo equivalente por persona y año, considerando los 6.000 y pico millones de personas que somos. Pero, curiosamente, esto es un mundo fósil, es decir, en estos momentos estamos extrayendo de la litosfera el 80% de la energía con la que está viviendo la sociedad mundial. El otro 20% pues se extrae de hidroeléctrica, biomasa y alguna cosita más, pero poco más, ¿no? Y eólica ahora que está empezando, y la solar y tal y cual. Pero básicamente la nuclear no se considera tampoco como renovable, es decir, si se suman estas tres que no son, fósil. La nuclear no es fósil. Si se suman estas tres que no son fósiles, pues está el otro 20%, ¿no? Con el poquito que haya de energías renovables. En definitiva, lo que está sucediendo es que en apenas 150 años que hemos empezado a utilizar el carbón, hemos producido una transformación tremenda en toda la sociedad mundial. Extraemos 12.000 millones de toneladas de petróleo equivalente en forma de recursos energéticos para explotarlos, y eso nos permite a su vez mover 100.000 millones de toneladas de materiales de la corteza terrestre, sean de productos agrícolas en la corteza terrestre, la biomasa, o sean de otros productos minerales, cobre, plomo, zinc, etcétera, variantes, movimientos de tierras para trabajos de obras públicas, para lo que sea. 100.000 millones de toneladas estamos moviendo. Es decir, en estos momentos aproximadamente, y a ojo de buen cubero y con cálculos muy gordos, extraemos de cada 10 unidades materiales físicas que extraemos de la corteza terrestre, una de ellas es energía para poder mover las otras 9. Eso es lo que estamos haciendo, y lo hacemos a un ritmo vertiginoso. Y además, al mismo tiempo, todos los fósiles que estamos quemando están produciendo las emisiones de CO2 que se ven aquí, que tanto nos preocupan. Es decir, si queremos no emitir tanto CO2, son 27.000 millones de toneladas, lo que deberíamos hacer es no consumir fósiles, porque la ecuación es elemental. Hay emisiones de CO2 porque quemamos, porque estamos quemando recursos energéticos en nuestro propio beneficio. ¿Y cuánto es lo que estamos quemando? Pues el equivalente, para que sea una idea, pero si lo digo en millones de barriles no van a tener mucha idea de cómo es, pues son aproximadamente 4.000 estadios como el Santiago Bernabéu, que es más grande incluso que el de Riazor, que acabo de ver ahí ahora en la playa de Riazor. Entonces son 4.500 o 50.000 Prestige. Es decir, aquí saben muy bien los gallegos, saben ustedes muy bien lo que supone que se hunda un barco como el Prestige, en cuanto a tragedia ecológica y demás. Bueno, pues estamos quemando y enviando al aire las partículas resultado de quemar 50.000 Prestige cada año. Es decir, hay uno, en realidad no hay uno, hay del orden de 8 o 10 Prestige que se van al agua y se van a la naturaleza por pérdidas cada año. Uno se rompió aquí y ese fue un accidente directo, pero luego hay muchísimos, el equivalente a unos 10 Prestige, que se están yendo al agua, a las aguas de los océanos, por los lavados que hacen los petroleros ilegales, todos, claro, por supuesto, tirando para limpiar los depósitos de forma más barata que si los tuvieran que hacer limpiando en puerto con el barco parado, porque mientras están navegando están limpiando los depósitos y lo están haciendo. Es decir, eso es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues 50.000 Prestige es lo que estamos quemando, que equivalen a 85 millones de barriles diarios, unos 160.000 litros de petróleo por segundo o unos 40 oleoductos como el de Alaska. Eso lo hacemos en petróleo. En carbón solo son 2.665 estadios, aproximadamente. En el año 2005, bueno, pues, no, en el año 2006, perdón, en el año 2007 ha subido bastante, ha subido un 3 o un 4% el consumo de carbón, a pesar de que estamos muy preocupados con el protocolo de Kioto. Cuando llega la hora de quemar para seguir viviendo bien y para producir electricidad, no dudamos en hacerlo. Y esto es lo que estamos haciendo en la corteza terrestre, con este tipo de máquinas que son gigantescas. En gas son aproximadamente cerca de 3 millones de estadios Santiago Bernabéu a presión atmosférica lo que estamos quemando cada año de gas natural. Y si fueran en bombonas de butano o en bombonas de otro tipo a presión o licuado, de gas licuado, pues sería bastante menos, ¿no? Pero bueno, no se cuenta el que se quema en la boca del pozo, es decir, en la boca de muchos pozos de petróleo se está quemando gas en la salida, porque es un subproducto, se considera subproducto del petróleo, y no hay forma física, porque no hay infraestructuras para poder canalizar ese gas en barcos de gas licuado y poderlo llevar a puerto. No hay gasoductos desde las terminales hasta los centros de consumo, y por tanto se quema. Antes se venteaba, pero se ha descubierto que ventear, es decir, echar directamente el gas al aire, a la atmósfera, sin quemar, es todavía mucho más perjudicial que quemarlo desde el punto de vista de lo que se supone que es un gas de efecto invernadero mucho más potente, el gas natural, que el CO2. Y entonces ahora ya se quema, la mayor parte de él se quema, pero sigue siendo una tragedia energética y un derroche brutal, todo porque el petróleo es el que manda desde el punto de vista de la necesidad humana de transporte. En uranio, pues es mucho menos, claro, ya son muy pocos estadios, había pocos estadios Santiago Bernabéu, pero es que, claro, el uranio tiene muchas otras implicaciones. En eso estamos totalmente en línea con Greenpeace. En ASPOR, en la Asociación para el Estudio del CEN y del Petróleo, no hay una posición de acuerdo. Hay
científicos de ASPO que son partidarios de seguir adelante con la energía nuclear, sobre todo los de ASPO Francia, y hay otros que estamos radicalmente en contra, como por ejemplo un servidor que está representando a ASPO España, ¿no? Yo estoy radicalmente en contra del uso de la energía nuclear, por muchas razones que no van a venir al caso hoy, porque es la... Pero vamos, están produciendo 750 toneladas de plutonio y 7.500 toneladas de residuos de uranio al año, que ya veremos cómo lo estamos haciendo. Además hay un problema hay un problema de recursos, es decir, es que no hay uranio para más centrales de las que hay en la... Bueno, hay uranio para 60 años, pero para las 400 centrales que hay en funcionamiento. Si hiciéramos otras 400 centrales, quedaría uranio para 30 años, que es aproximadamente el tiempo que se tardaría en hacer otras 30 centrales, otras 400 centrales nucleares, si hubiera recursos financieros, que hoy no los hay para hacerlas. Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola bastante compleja. Esto es lo que se llama diagrama espagueti. Me voy a ir moviendo por aquí porque me siento más cómodo. Lo llaman diagrama espagueti los expertos, y en realidad representa la forma en la que se consume, se produce la energía primaria, cómo se transforma, cómo se va transformando y cómo se consume después, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el mapa, el flujo energético de Estados Unidos en 2005 en millones de toneladas de petróleo equivalente. Ellos lo dieron me parece que es en exajoules, en lo que lo dan, pero yo lo he transformado en millones de toneladas de petróleo equivalente para que sea una idea más o menos. Entonces, el petróleo está por aquí, que es la fuente energética más abundante, se ve que es aproximadamente, pues en esto sería un 40% aproximadamente. Después viene el carbón y los usos, pues fundamentalmente el petróleo se está viendo que va a uso industrial, vehículos ligeros, marítimo y transporte aéreo, fundamentalmente, ¿no? Esos son los usos. Luego el gas natural tiene un uso fundamentalmente de generación eléctrica y bueno, luego tiene algunos usos como son el residencial, el comercial y el industrial también, ¿no? Entonces, la generación eléctrica es importante que tengan en cuenta este diagrama espagueti, es muy clarificador porque la generación eléctrica hoy día es muy importante, sobre todo en los países avanzados, es la columna vertebral que hace funcionar la sociedad y una de las energías más versátiles cuando uno está desarrollado. Si no está desarrollado no sirve, porque no hay aparatos eléctricos y no hay redes eléctricas y demás. Pero cuando ya está todo eso desarrollado es la energía más versátil. Hay multitud de aparatos y aplicaciones, entre otras este puntero láser que funciona con energía eléctrica, que sirven para utilizar la electricidad. Entonces entra una gran cantidad de energía primaria, desde la hidráulica que entra total y la nuclear que entra en total, porque ya entran a producir electricidad de forma directa, como el gas natural que entra por aquí, pero luego en la distribución en realidad entra aproximadamente un 30% de toda la energía primaria que consume Estados Unidos, y el resto de los países avanzados como España no difieren mucho en estos porcentajes, pero luego sale aproximadamente un 12%. Esto es lo que hay de uso eléctrico en todo el planeta. Vamos, en Estados Unidos en este caso. Y en el planeta más o menos igual. Es un 12% de la energía primaria de todo esto. Es un 12% lo que consumimos en uso industrial, residencial y comercial, fundamentalmente. Y poquísimo en transporte. Es solamente esa línea delgada en transporte me parece que es transporte no aéreo, ni desde luego ni es transporte fundamentalmente de ferrocarriles, ¿eh? Entonces, la mayor parte de la energía de la generación eléctrica se va en pérdidas, en calor. Es decir, estos son pérdidas. Y en pérdidas perdemos aproximadamente 1.378, y como energía útil, considerando que energía útil es mover un vehículo, por ejemplo, de 1.500 kilos, un vehículo privado para llevar a una persona de 70 kilos a 50 kilómetros de distancia a tomarse unas cañas, si eso lo consideramos energía útil, pues evidentemente eso está dentro de lo que aquí se denomina energía útil. Y el resto son pérdidas. Es decir, la forma en la que estamos gastando energía es tremenda. Pero esto quiero que les quede muy claro, porque cuando se habla de energías renovables, la sustitución en la que se está pensando es esta. Y evidentemente si se sustituye este tramo energético, se ahorra bastante aquí en cuestión de emisiones de carbono o de gas natural fundamentalmente, o incluso nuclear, se podría ahorrar. Pero no resuelve el problema de la humanidad. El problema energético de la humanidad no es solo el eléctrico, es también este otro, sobre todo y fundamentalmente el del transporte. Aquí es donde están las reservas probadas de petróleo, miles de millones de barriles. Baste decir que las reservas, este pequeño lugar del mundo, pues tiene aproximadamente el 70 y tantos % de las reservas de petróleo que quedan probadas en el planeta. Y tiene, posiblemente hacia el año 2010-2012, va a tener cerca del 90% de la capacidad exportadora de petróleo, porque el resto pueden estar produciendo, pero empiezan a consumir más de lo que producen y por tanto su capacidad exportadora disminuye. Estos son los principales flujos comerciales de petróleo. Esto lo publica British Petroleum, hace unas publicaciones muy interesantes y muy útiles, de las cuales tomamos referencia. En otros años publicaba una cosa que era más interesante y se veía de forma mucho más gráfica. Publicaba el ancho de las flechas en función del volumen hacia el que se exportaba, y se veía claramente que esto era un foco de irradiación de energía. También Venezuela, por ejemplo, es un foco de irradiación de energía. Aquí estaba Indonesia,
que era un foco de irradiación de energía. Ahora el Golfo de Guinea empieza a tener una importancia primordial. Este es el Mar del Norte, esto es Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estos son las reservas probadas de gas natural, que bueno, también el Oriente Medio destaca y descuella los flujos de gas natural, que difieren mucho de los flujos del petróleo. El petróleo tiene una ventaja sobre el gas natural, tiene un inconveniente, emite más CO2 por unidad de energía que el gas natural, pero tiene una ventaja, es un combustible muy versátil, se almacena con mucha facilidad a temperatura ambiente, en muchos rangos de temperatura se puede almacenar, se transporta, en sistemas de transporte relativamente fáciles de construir, etcétera, etcétera. El gas natural es más difícil todavía. El gas natural, la mayor parte del flujo de gas natural que se está transportando es en forma de pipelines, en forma de gasoductos que están en rojo. Por ejemplo, Canadá exporta prácticamente todo en forma de gasoductos a Estados Unidos. Hay muy poco flujo de Estados Unidos a Canadá y la mayor parte del flujo viene de Alberta, desde donde viene hacia Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos está exportando a México, pero por ejemplo Bolivia exporta a Brasil, estos están exportando. Estos en azul son buques tanques de gas licuado, en los que España es el tercer país del mundo en tráfico de gas licuado. Somos una potencia mundial en transporte y uso de gas licuado. Tenemos 7 regasificadoras en España, cuando el siguiente país europeo que más regasificadoras tiene para tomar los buques de gas licuado y convertirlos otra vez a gas y distribuirlos en la red nacional es Francia y Alemania, que deben de tener 2 o 3. Nosotros, este país que no es el más avanzado de Europa, sin embargo en gas licuado, en sistemas de transporte y utilización de gas licuado, es uno de los más importantes. Entonces, el gas tiene un problema para sustituir al petróleo, y es que no es tan versátil, es mucho más difícil transportarlo y crear las infraestructuras para transportarlo. Estas son las infraestructuras, por ejemplo, de gas. Hay aquí, está claro que el gas está saliendo de Argelia, gran parte del gas que estamos consumiendo en España sale de Argelia, hay un pequeño enlace con la red de gasoductos europeos que fundamentalmente están tomando el gas de Rusia, y del Mar del Norte hay algo que se está tomando también, Dinamarca y demás, y Noruega están llevando gas, algo de gas, y luego el Oriente Medio tiene algún oleoducto y gasoducto que están funcionando por ahí, y desde luego hay unas tensiones muy fuertes ahora. Cuando se ve que empieza a haber problema con el suministro de recursos energéticos, sabiendo que esto es la olla a presión del mundo y donde están la mayoría de los recursos conocidos, y que este es uno de los grandes centros de consumo mundiales, pues evidentemente hay una presión enorme para que se creen más flujos de los países productores, los países consumidores. De hecho, nosotros estamos haciendo un segundo gasoducto submarino que acabará posiblemente y se entrará en funcionamiento comercial, si no hay más incidentes y demás, hacia el 2010, que reforzaría este otro gasoducto. Pero en definitiva dependemos, el 60% del gas que consume España en estos momentos depende de que los argelinos cierren 2 tuberías, para que se hagan una idea. Si cierran 2 tuberías, posiblemente incluso cayese la red eléctrica española, que cada vez se alimenta más de gas natural y ha dejado de alimentarse, intenta dejar de alimentarse de carbón, primero porque vino el protocolo de Kioto, hicieron un esfuerzo importante por intentar quemar gas, porque el gas es menos emisor de CO2 que el carbón por unidad de energía producida y por vatio producido, pero evidentemente eso lleva también a otras debilidades en cuanto a dependencias. El futuro, según la Agencia Internacional de la Energía, es siempre economía creciente, sin problemas. Nosotros vamos a seguir creciendo, esto es una economía de crecimiento infinito, etcétera, etcétera. Y siguen pensando en crecer, pero evidentemente hay una contradicción. Queremos crecer más y el crecimiento está siempre vinculado al consumo de energía. El crecimiento económico y el consumo de energía van paralelos a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, si ha habido crecimiento económico es porque ha habido aumento del consumo de energía. Los que dicen que puede haber disminución del consumo de energía con aumento de la actividad económica, y que se demuestra porque hay algunos países que han intensificado, han mejorado su relación entre PIB y unidad de energía consumida, es posiblemente porque no han mirado al planeta. El planeta sigue creciendo porque sigue consumiendo cada vez más energía, pero si hay algún país que ha mejorado ese índice es porque seguramente ha trasladado ha trasladado la basura, ha tercerizado la basura a países como China, a los que luego después acusa de ser muy contaminantes. Pero está trasladando la producción de bienes materiales y no le importa que sean con productos contaminantes, productos combustibles contaminantes, a cambio de quedarse él con, por ejemplo, las actividades de servicios, que son más limpias en términos de consumo energético por unidad de PIB, etcétera, etcétera. Realmente, pues eso es lo que hay, ¿no? El petróleo, evidentemente, está dominando nuestras vidas. Esto es un gráfico, una fotografía que sacó National Geographic, que impactó mucho en octubre del 2005, en el cual se ve los derivados del petróleo de una casa típica norteamericana, ¿no? Es decir, hay miles de productos
que hoy día estamos obteniendo de los derivados del transporte. Pero sobre todo hay uno muy importante que son los fertilizantes y los pesticidas y por supuesto la maquinaria, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que están dependiendo de que tengamos petróleo y si no tenemos petróleo colapsan, entran en colapso. Más del 90% del transporte mundial de nuestra sociedad, que es de alta movilidad, depende del petróleo. Y el petróleo tiene un problema y es que perdón, tiene muchos, pero uno de ellos es que además las redes que están estructuradas ya están envejeciendo y evidentemente ahora hay que hacer inversiones gigantescas para no solamente para crear más aporte energético, sino simplemente para mantener el aporte energético que teníamos, porque todo eso evidentemente es limitado en tiempo, es finito en tiempo, se degrada, se erosiona, se corroe y hay que renovar las infraestructuras. Ahora voy a entrar ya, aparte de este asunto, en el aspecto central de la conferencia, que es el cenit del petróleo. El cenit del petróleo, que tal y como lo definió Colin Campbell, es la tasa máxima, es decir, no es cuando el petróleo se acaba, es cuando se llega a un momento, como se ha visto, todos los geólogos lo conocen muy bien, ellos saben que cuando hay un recurso en la Tierra y se extrae con unos patrones de consumo y de extracción bastante conocidos. En realidad es una acumulación de curvas en forma de campana que dan lugar a una campana envolvente de todas esas, el sumatorio de todas esas, y llega un momento en que cuando se llega al límite máximo de la campana de extracción, pues se produce la bajada a partir del cenit, lo que llaman el cenit, se produce una degradación de la disponibilidad del recurso, cada vez hay menos recurso hasta que termina de... ¿Por qué se piensa que eso es así? Pues hay muchos datos, bueno, hay gente que realmente cada uno lo explica de una forma. Por ejemplo, British Petroleum no quiere hablar de cenit del petróleo todavía. Hemos tenido en ASPO, hay incluso una apuesta con BP en el sentido de pensar, no sé si es con BP, es con Shell, me parece que es, en el sentido de ver si vamos a poder superar los 90 millones de barriles de consumo diario, de 90 millones al día de barriles de petróleo. Creemos que no, en ASPO. Y bueno, pues lo que dice BP directamente coge las reservas que hay, divide por lo que se consume este año, que es el 2008, por ejemplo, y dice, bueno, pues si divido lo que consumo ahora, tomo todas las reservas que sé que hay en todos los pozos conocidos del mundo, y divido por lo que consumo en el año 2008, me da que hay 40 años de petróleo, hay para 40 años. Y publica, dice, tenemos petróleo para 40 años. Pero la realidad geológica no es esta línea y luego me voy a cero desde lo que he consumido en el 2008 y además mantengo el 2008 como estaba hasta el 2050 o 2048. No, la realidad geológica es que uno crece gradualmente y decrece gradualmente también. Eso es lo que nos muestra la experiencia de miles de pozos perforados, de cientos de pozos o de decenas de miles de pozos perforados o centenares de miles de pozos perforados, decenas de miles de pozos en funcionamiento, miles de pozos cerrados ya por agotamiento. Lo que nos indica es que la curva de agotamiento es esta y no la que dice British Petroleum. Pero bueno, esa es una opinión. ¿Y por qué eso es así? Pues porque las bolsas de petróleo, en contra de lo que mucha gente cree, no son bolsas líquidas que hay bajo el suelo, es otra cosa. El petróleo es un líquido que está impregnado en rocas y está impregnado en rocas que tienen más porosidad y menos porosidad. Donde hay menos porosidad es más difícil de extraer, donde hay más porosidad es más fácil de extraer. Y la forma en la que se extrae pues es muy variada. Hay unas tecnologías, han mejorado mucho las tecnologías. Esto, por ejemplo, se hacen ya perforaciones en un punto y luego se horizontalizan las perforaciones para acceder a capas de petróleo que estaban en lugares que no eran exactamente donde se empezó a perforar, para extraer y optimizar al máximo la extracción de recursos. Es decir, hay muchas cosas, avances tecnológicos que permiten mejorar la capacidad de extracción de un pozo, pero también a su vez crean problemas luego posteriores, como por ejemplo que el water cut, es decir, cuando empieza a fallar la presión del pozo porque se ha extraído mucho petróleo y entonces hay que inyectar líquidos para que la presión no disminuya y poder seguir sacando el petróleo. En Arabia Saudita, por ejemplo, que es el país principal productor y exportador del mundo, en estos momentos están metiendo agua, inyectando agua de forma tremenda y están sacando agua con petróleo, porque al inyectar agua terminan sacando agua, pues no sé si es ya un décimo o 2/10 de las extracciones que sacan de sus pozos salen con el agua que ellos mismos han tenido que inyectar y la tienen que volver a reinyectar para no perder presión, etcétera, etcétera. Eso hace disminuir la energía neta que queda disponible para la sociedad. Hay mucha experiencia sobre cómo se está agotando esto en el mundo. Estos son
diferentes pozos petrolíferos, yacimientos petrolíferos. Esto es un país que se llama Omán, que llegó al cenit petrolífero aquí. Esto es México, que llegó al cenit del petróleo en el año 2004, 2002, 2005 y está cayendo precipitadamente en el entorno de un 10% anual. Los mexicanos están gravemente preocupados porque la mayor parte del presupuesto de su Estado está basado en las exportaciones de petróleo y están declinando en su producción petrolífera de forma tremenda y no van a poder alimentar a su propio funcionamiento como Estado. Están muy preocupados. Estos son otros sistemas. Por ejemplo, el Mar del Norte está en declive desde el año 2000. El Mar del Norte, incluyendo el Reino Unido, que ha pasado de ser país exportador a ser país importador de petróleo, sin comerlo ni beberlo. Es decir, hay un grupo del Peak Oil ya en el Congreso, en la Cámara de los Lores en el Reino Unido, que están preocupados por esta situación, porque han pasado a ser importador. Noruega está aquí, esto es Dinamarca, bueno, pues están desde el año 2000, están declinando con un declive muy importante. Y estos son sumatorios de países, estos, por ejemplo, cómo están en declive una serie de países por aquí. Por ejemplo, Indonesia es muy curioso porque es un país que creo que se ve, esto es la bahía de Alaska. Prudhoe Bay empezó a explotarse en el 78, tuvo una subida muy importante, llegó a una meseta y un cenit hacia el año 1987 y está en un declive tremendo. Alaska, la gente no lo sabe, pero está declinando de una forma brutal, produce menos de medio millón de barriles. Estos son datos muy interesantes que se pueden ver en la página web que hay ahí y van dando información de cómo está el consumo. Esto es el dato, este es el consumo, la línea negra es el consumo, esto es la producción local, la producción nacional, y lo que hay en rojo o en verde es o la importación o la exportación. En el caso de verde es exportación, en el caso de rojo es importación. Estados Unidos, que un día fue el mayor país productor, consumidor y exportador de petróleo del mundo, hoy es un importador neto de cerca del 70% del petróleo que consume. El 70% del petróleo que consume lo está importando. Y a cada año que pasa tiene que importar un 3, un 4 o un 5% más del petróleo. Pues tiene sus yacimientos agotados. Y cuando la realidad geológica se impone, no hay tecnología que valga para evitar esa circunstancia. Es decir, eso no lo evita ni las inyecciones financieras ni lo evita la tecnología. Es una realidad geológica. El pozo es finito, tiene una cantidad de petróleo finita y cuando se agota, se ha agotado, se acabó. Indonesia es otro ejemplo claro de país que por inercia sigue en la OPEP, que quiere decir Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero que ha pasado de ser exportador nato a ser importador. Kuwait este es el problema de la guerra del Golfo en Kuwait, que tuvo un corte de los suministros, pero en estos momentos pues creemos que ya llegó al cenit del petróleo y no va a poder recuperarlo. México, por ejemplo, está en caída, eso es lo de Cantarell. La Federación Rusa creemos que llegó al cenit justo antes de la caída. Esto refleja, es una caída política, no es una caída geológica, es la caída del comunismo en la Unión Soviética, y bueno, ha remontado después con más tecnología extranjera y demás, pero creemos que no va a poder volver a recuperar el nivel previo a la caída del comunismo en la Unión Soviética. Venezuela también creemos que ha llegado, Kuwait, es decir, hay más de 55 países productores de los 65 primeros o principales países productores del mundo que están en declive, y algunos de ellos en declive terminal. Es decir, lo que no hay, no se puede sacar de otro sitio. Este es el patrón del agotamiento, es decir, uno descubre un pozo, lo empieza a explotar, llega a una meseta de explotación y luego empieza a caer. Bueno, pues los hay más grandes, los hay más pequeños, y cuando uno pone todo esto es un sigmoide. Esta curva es un sigmoide, en realidad no es una curva gaussiana, la del modelo de Gauss de curva de campana, pero sí forma una curva en forma de campana, y esa curva de forma de campana es la suma de los yacimientos que se dan en un campo petrolífero, por ejemplo. Y cuando uno toma esa curva y la proyecta de pozo en pozo y la proyecta sobre un yacimiento, descubre cómo es la capacidad de subida y bajada de todo ese yacimiento. Cuando toma todos los yacimientos de un país y va al país y lo suma, ve cómo es la curva de producción de un país. Y cuando coge, como ha hecho Colin Campbell y Jean Lagerrer, un geólogo francés que fue vicepresidente de Total, que también está en Barcelona ahora, en el congreso que hemos tenido, y hacen el sumatorio de países productores de petróleo del mundo, les da la curva del mundo, y a ellos les da esta curva, que casi nadie quiere ver, que casi nadie en la industria quiere ver, porque esa es una curva dramática para la sociedad mundial y la sociedad industrial. Esto lo que quiere decir es que en el 2010, según ellos, esta es la curva del petróleo, este es el petróleo que ellos llaman convencional regular, regular convencional, porque ha habido muchos trucos. Estos son los otros petróleos raros, por ejemplo, el negro es el petróleo pesado, que se extrae de las arenas asfálticas de Canadá y de la franja bituminosa del Orinoco en Venezuela. Petróleo de aguas profundas es este otro. Por aguas profundas se entiende petróleo, los geólogos que saben dicen que es petróleo no convencional porque cuesta muchísimo extraerlo. En estos momentos se está extrayendo desde 2.000,
desde láminas de agua de 2.000 metros, más luego la perforación en el subsuelo marino. Y se está extrayendo petróleo de ahí. Pero claro, el rendimiento es mucho menor, porque hay que gastar mucha energía para extraer la misma unidad de barriles, ¿no? Entonces, todo esto es petróleo polar. El polar es todo lo que se extrae por encima del círculo polar ártico. Claro, las condiciones climatológicas y la distancia a los centros de consumo es tan grande que es muy poco rentable extraerlo, ¿no? Y luego, pues este otro es el gas natural, que también está muy cerca del declive. El gas natural entrará en declive, este es el sumatorio de las dos, pero bueno, el gas natural entra en declive hacia el 2020 aproximadamente, ¿no? A partir de ahí el flujo, esta distancia empieza a disminuir. Y el otro es gas no convencional, también gas natural no convencional, hidratos de metano y algunas otras cosas. Bueno, pues en estos momentos, de los 85 millones de barriles, hay 66 que son de petróleo convencional y el resto es petróleo no convencional. Es decir, estamos en una situación ya bastante dura y dramática. Cuando se llega arriba de la curva y empieza a caer la producción de petróleo, la gente siempre dice, bueno, pues se nos acaba el petróleo. No, el problema no es cuando se acaba, el problema es cuando empezamos cada año, después del cenit, a tener menos petróleo que el año anterior. Porque esto es una sociedad acostumbrada a crecer cada año. Y crecemos porque hay energía para poder crecer. Y la energía es lo que hace mover el motor económico de las sociedades modernas y avanzadas. Y estas son las tasas de caída aproximadamente de diferentes países, que oscilan entre un 2% aproximadamente y un 16% en Yemen, o un 18% en Yemen. Pero vamos, el promedio aproximadamente de declive está entre un 4 y un 6%. La mayoría de los países, cuando entran en declive, cada año que pasa producen el 6% aproximadamente menos que el anterior. Depende de cómo se utilizan las tecnologías y todo eso, pero el declive es el declive y no hay forma de evitarlo. No lo decimos nosotros y lo dicen otros, aunque otros lo dicen de forma más enmascarada. Nosotros estamos intentando desde ASPO, que es una asociación sin ánimo de lucro, igual que AEREN, que son asociaciones sin ánimo de lucro, estamos intentando poner esto de manifiesto para que los ciudadanos del mundo sepan que nos enfrentamos a un grave problema y que deberíamos empezar a actuar en consecuencia. El más optimista de todos los que hacen estimaciones es el United States Geological Survey, es decir, la oficina geológica del gobierno de los Estados Unidos, de investigaciones geológicas. Ellos dicen que hay 3 escenarios a partir de ahora. Están el mínimo, el medio y el máximo. El máximo llegaría al 2025 a un pico y luego bajaría el pico de forma muy rápida. Las bajadas del USGS, si son geólogos, desde luego no están cumpliendo con sus propios principios básicos de la geología, porque estos picos de bajada no son geológicos. Los picos de bajada suelen ser así, más o menos como este. Lo que está diciendo la Agencia Internacional de la Energía, fíjense dónde estamos, este es el petróleo de las capacidades existentes, este otro es el desarrollo de las reservas existentes, es decir, si mejoramos las reservas existentes por tecnología y mejoramos la capacidad de extracción podemos cubrir ese hueco, el otro es la mejora de los descubrimientos de la recuperación del petróleo, se recupera en rocas que están impregnadas con más densidad o con menos densidad, se mejora más. Este otro es petróleo no convencional, el naranja, y el rojo es el desarrollo de nuevos descubrimientos que ni siquiera la Agencia Internacional de la Energía sabe dónde están. Aunque la mayoría de los geólogos coinciden, los que tienen mucha experiencia, como Colin Campbell y Jean Lagerrer, coinciden en señalar que posiblemente, a pesar de que nadie descarta de que se puedan encontrar yacimientos grandes o gigantes o supergigantes, creen que ya más del 90% del petróleo que está descubierto, probado y mapeado, que está señalado debajo del suelo, que existe y está por extraer todavía, ya se ha descubierto. Esto es lo que dice ExxonMobil, por ejemplo, que es una multinacional gigantesca, también está poniendo la fecha esta. Y esto es lo que dice Require New Production, es decir, producción nueva que se va a necesitar, pero no dice de dónde va a salir. Es decir, ellos mismos están anunciando esto. Entonces, las reservas probadas, como lo propio Colin Campbell y Jean Lagerrer y todos los geólogos de ASPO entienden, incluso Mariano Marzo, el catedrático de Recursos Energéticos de la Universidad de Barcelona, que es miembro de ASPO España, coinciden en que hay cosas buenas y cosas malas. Curiosamente, los geólogos e ingenieros del petróleo de los años 70 y 80 que trabajaban para las grandes multinacionales eran conservadores en sus estimaciones. Cuando descubrían un yacimiento de petróleo, perforaban, pinchaban, salía y decía, sale con esta presión, a esta profundidad, con esta calidad, seguían pinchando en la tierra hasta que llegaban a un sitio donde no salía, llegaban a otro que no salía, dibujaban todo el contorno, dibujaban las presiones y decían, este yacimiento tiene 3.500 millones de barriles potenciales de petróleo. Eso era el mapeo. Entonces, si descubrían que tenía 3.500, declaraban 2.500, 2.800. Se mantenía un margen de reserva por ser conservador del orden de un 20 o un 30%. Eso es lo que ha hecho que todavía tengamos un poco de
grasita dentro de las reservas conocidas. Pero por otra parte, en los años 80 hubo una distorsión negativa, esa es la distorsión positiva. La distorsión negativa es de 300.000 millones de barriles, del billón de barriles que hay, aproximadamente un 30% pueden ser ficticios, pueden ser barriles de papel, porque el primero que empezó a engañar en la OPEP se asignaba el petróleo, decía tú tienes tanto, tú tienes tanto, tú tienes tanto, se reunían en Viena generalmente, y la asignación de cuotas de exportación y venta de petróleo se daba en función de lo que se declaraba como reservas. Y nadie había tocado las reservas hasta que llegó Kuwait en medio de la guerra entre Irán e Irak y tenía una gran necesidad de fondos económicos y posiblemente presionado por Estados Unidos, y llegó y dijo en una reunión de la OPEP, yo tengo el doble de reservas de las que decía que tenía. Y en ese año engañó a todos y le subieron la cuota de producción, porque estas son las reservas que declaró, y le subieron la cuota de producción. Entonces el resto, que no eran tontos, y sabían que eso no respondía a exploraciones geológicas que hubieran podido certificar que habían descubierto nuevos campos dentro de Kuwait, al año siguiente llegaron los demás países productores de petróleo, y casi todos menos Arabia Saudita, que tardó 2 años porque era el que más producía y se aguantó otro año más, pero todos llegaron al año siguiente, incluyendo Venezuela, y dijeron yo también tengo el doble. Entonces todo el mundo falsificó sus cuotas para volver a reajustar sus capacidades de venta en el mercado. Entonces todo el mundo volvió a lo mismo, es decir, se quedaron con la misma cuota y se autoengañaron todos y autoengañaron al mundo diciendo que las reservas de este nivel pasaron a este nivel sin que hubiera justificación geológica. Es decir, cuando les digan que queda 1 billón de barriles de petróleo por extraer del subsuelo, hemos quemado ya otro billón de barriles, es decir, estamos posiblemente cerca del cenit, porque el cenit se suele dar cuando se consume la mitad del recurso que se conoce existe bajo el suelo. A partir de ese momento, pues posiblemente lo que suceda es que sea peor todavía. Entonces, por un lado vemos que va a caer la producción natural, hay una caída por agotamiento natural de las reservas, y por otro lado vemos una economía que exige crecer. Un ministro de Economía que crece un 3% es un ministro que recibe un aprobado. El que crece un 8%, como los chinos, recibe un sobresaliente y un abrazo del rey Juan Carlos cuando visitó al presidente, o vino aquí el presidente de China, de la República Popular China, hace 2 o 3 años, el señor Hu Jintao, y le felicitó porque era un país que crecía al 8%, y era envidiable crecer al 8%. Bueno, pues crecer al 8% desde el punto de vista de recursos y del tratamiento de la naturaleza y de la tierra y de sus recursos es una brutalidad. Entre otras cosas porque creciendo al 3% ya se duplica la extracción y la utilización de recursos cada 25 años. Es decir, si hoy estamos utilizando 100 en extracción de recursos y crecemos sostenidamente un 3%, fíjense que estoy hablando de crecer lo que crecen físicamente las empresas, no lo que crecen financieramente, que crecían un 12%. De ahí viene el divorcio entre el colapso financiero que se ha dado por crecer un 12% anual cuando la realidad física estaba creciendo un 2 o un 3% durante muchos años. Entonces, crecer un 2% o un 3% en 25 años duplica la producción de bienes y servicios. Y si se crece un 8%, cada 9 años se duplica la producción de bienes y servicios. Y lo que da como resultado es que el mundo revienta. Es decir, si seguimos creciendo al ritmo que estamos planificando, necesitaríamos del orden de 2 o 3 Arabias Sauditas. Están pensando en cómo hacerlo, hay muchas formas, no me voy a enrollar mucho, pero realmente hay límites al crecimiento. Y aunque este señor que se llama Denis Meadows, que nos firmó en Pisa hace ya 2 años en el 5º Congreso de ASPO, nos firmó uno de los ejemplares de primera edición de su libro Los límites del crecimiento, que se publicó cuando el Club de Roma en el año 72 y vino a darnos una conferencia, acaba de publicar un libro que es Los límites del crecimiento 30 años después, revisitados. Y la verdad es que tenía razón, a pesar de que le han estado criticando durante 30 años, se había equivocado, no sé, él decía que había límites y hemos seguido creciendo 30 años más, y él decía que habría, bueno, los límites eran por muchas razones que no merece la pena discutirlas aquí, pero vamos a ver que esta vez hay 7 indicios de que esta vez sí viene el lobo. El primero es que el problema es un problema geológico y físico, no es un problema ni financiero ni tecnológico. Este es el gráfico de Estados Unidos. Estados Unidos llegó al cenit en el año 70, 71. Hubo un científico que se llamaba, me parece, aquí, sí, he puesto esto, hubo un científico que en los años, un geólogo de la Shell norteamericano que se llama King Hubert, que en los años 50, analizando ya los primeros pozos de Pensilvania y de Texas que se habían agotado, dijo, uy, esto va mal. Si yo sumo todos los pozos que hemos descubierto y tal, creo que Estados Unidos llegará al cenit de petróleo en el año 70.
Y claro, se rieron de él a mandíbula batiente, porque en los años 50 estaba James Dean con la película Gigante, y salieron chorros de petróleo por todos lados, era una América feliz, llena de coches, y llena de coches de lujo, y gente circulando por todos los lados, y el arranque de la motorización gigantesca en aquel gigantesco país. Entonces se rieron mucho de él, pero en el año 71 Estados Unidos llega al cenit. La tecnología les ayuda a descubrir Alaska, y la tecnología les ayuda a perforar en el Golfo de México en aguas profundas. Pero ni esa, que ya no son territorio continental de los Estados Unidos, pues ni esa han conseguido evitar que el conjunto se encuentre en esta miserable situación. En estos momentos Estados Unidos está importando el 70%. Entonces, no es un problema económico y no es un problema tecnológico. Otro indicio de por qué las cosas van mal, y realmente van mal. Está estudiado en muchos sitios, en muchos grandes yacimientos. Lo que hay en verde son los picos de los descubrimientos. Estos son los descubrimientos de pozos de petróleo. Por ejemplo, en el Mar del Norte se empezaron a descubrir aquí, hubo un año en que se llegó al cenit de los descubrimientos y luego ya se empezaron a encontrar cada vez menos pozos de petróleo y ya no se encuentran pozos de petróleo en el Mar del Norte. Y se sigue perforando. Pero claro, ya llega un momento en que los geólogos y las compañías de petróleo dicen, mire, no voy a gastar un duro más en más perforaciones, ya está bien, estoy perdiendo dinero como un tonto, hago cientos de perforaciones y no sale nada. Entonces se acaba la exploración y el descubrimiento de nuevos yacimientos. Y entonces la producción que va subiendo llega un momento en que tiene que caer, porque lo que no se ha descubierto no se puede quemar y no se puede producir. Es decir, se descubre que entre el pico de producción y el pico de consumo suele haber unos 30 a 40 años. Si lo explotas muy bien y muy científicamente, unos 30 años, y si lo explotas de forma lenta y madurada, unos 40 años. Pues bien, este es el pico de exploraciones en el planeta Tierra. Sumando todos los descubrimientos del planeta Tierra de petróleo, el cenit de los de los descubrimientos de yacimientos se dio hacia los años 60-70. Es decir, y este es el nivel de producción y estamos por aquí. Es decir, que si se cumple lo que se ha cumplido ya para muchas cuencas y para muchos yacimientos, estamos muy cerca porque evidentemente lo que no estamos descubriendo ahora no lo vamos a poder quemar en el futuro. Entonces vamos a llegar, este es el segundo indicio de que esto va mal. El tercero es que cada vez los pozos que se descubren son menores. Esto es lo que yo llamo la teoría de los barquitos. Cuando uno juega a los barquitos y pone el portaaviones, que es de 4, y pone el barquito pequeño, que es de 1, lo más probable estadísticamente es acertar primero al portaaviones. Y luego hay muchos que ganan la partida porque tenían un barquito guardado por ahí y nadie le acierta. Entonces, con los pozos petrolíferos pasa lo mismo. Primero se descubren los que están más en la superficie y los que son más grandes y los que tienen más presión, porque es más fácil descubrirlos. Y finalmente hay que recurrir a ir buscando pozos más pequeños, más profundos, más lejanos, en sitios más inaccesibles y de peor calidad, que tienen más azufre y tienen más contenido de contaminantes y demás, y que son menos interesantes. Bueno, pues todo eso ha ido disminuyendo de una forma dramática con el tiempo. La energía neta es otro de los factores que son graves y que son importantes. Charles Hall es un profesor de la Universidad del Estado de Nueva York que también vino a Barcelona y es posiblemente una de las autoridades mundiales en estudio de energías netas. Él lleva estudiando energías netas desde el año 71-72, ha publicado en la revista Science, tiene cientos de artículos y demás. Y él tiene publicado esto, lo trajo a Barcelona, es lo que llama él el balloon diagram, el diagrama de los globos. El diagrama de los globos lo que quiere decir es, por ejemplo, es el rendimiento neto de la producción nacional de petróleo en Estados Unidos en los años 30. ¿Qué significa 100 a 1? Significa que todo este volumen de energía, representado por la superficie del globo, era 100 veces a 1 la rentabilidad energética para su extracción. Es decir, gastaban un barril de petróleo en energía para ir a explorar, para perforar, para extraer, para refinar, distribuir y hacer todo eso, gastaban un barril de petróleo. Y dejaban en servicio a la sociedad 100 barriles de petróleo. Eso es la energía neta. Bueno, en estos momentos la energía neta del petróleo norteamericano está en el entorno de entre 10, de 5 a 10 aproximadamente. Ha caído. ¿Por qué? Pues porque cada vez tienen menos petróleo y cada vez tienen que gastar más energía para sacar un barril de energía. Y eso es independiente del dinero. Es decir, cuando llega uno a la relación 1 a 1, cuando llega a la relación 1 a 1, cuando tiene que gastar un barril de energía para extraer un barril de energía, ya no se extrae más energía, aunque haya petróleo bajo el subsuelo. Porque se pierde energía, es decir, ya aunque el petróleo esté a $20.000 el barril, es que no tiene nada que ver con el dinero, es un problema físico. Y hay mucha gente que no lo entiende, dice, ya meteremos más dinero y meteremos más tecnología. Pues no, mire usted, llega un momento en que la tecnología puede ayudar, pero llega un momento en el que no ayuda para nada. El quinto, otro de los indicios, es que cada vez nos vamos más lejos y cada vez tenemos que ir más profundo, a hacer las perforaciones para extraer el petróleo.
De hecho, estamos haciendo perforaciones ya a 2000 y pico metros. La última que se anunció en Brasil es esta. Perforaciones a 6000 metros, 2000 y pico, de 2000 a 3000 de lámina de agua, roca por otros 2000, una capa salina, que es la que está sosteniendo el petróleo ahí, de unos 2000, y luego está el yacimiento de petróleo debajo. Perforar 6000 metros con 2000 metros de lámina de agua entre 2 y 3000 es un esfuerzo tecnológico gigantesco. Aquellos que creen que allí hay 8.000 millones de barriles, o 12.000 millones de barriles, o 20.000, como llegan a decir algunos brasileños, y que los van a poder extraer graciosa y voluntaria y fácilmente, están muy equivocados. Es posible que esos barriles jamás vean la luz del sol, porque es extraer. El señor de CEPSA, de exploración, nos dijo en una conferencia que di este verano en la Escuela del Escorial, en los cursos de verano, que cuando llegas a 3000 metros de profundidad la tubería es así. Es decir, las plataformas marinas que hay que colocar a 3000 metros para extraer a 3000 metros, anclándolas a 3000 metros de profundidad. Es que cuando los rusos con toda su tecnología han ido a rescatar el submarino Kursk, que estaba metido a 300 o 400 metros, las han pasado canutas tecnológicamente para llegar al submarino. Estos señores están haciendo perforaciones a 2000 y 3000 metros y dejando los pilotes a 3000 metros para que la plataforma no se les vaya con las derivas de vientos y mareas. Y entonces dejar esa plataforma ahí, a veces lo hacen sin ni siquiera anclar. Las primeras perforaciones las hacen sin anclar, las hacen con motores gigantescos que están contrarrestando la fuerza de las mareas y del viento para estar con un GPS en la misma vertical del pozo de exploración. Esto es terrible. Cuando uno perfora roca salada a 2000 o 3000 metros, está casi licuada por las temperaturas del subsuelo, de la litosfera. Y perforar con una broca de diamante en roca salada casi licuada es dificilísimo. Se le rompen muchas veces los aparatos. Es decir, sacar de ahí un litro de petróleo, un barril de petróleo, es dificilísimo. No es tan fácil como la gente cree. A pesar de que yo soy un tecnólogo y un admirador de las tecnologías, pero todas tienen su límite. El sexto es que cada vez el petróleo que se extrae es de peor calidad. Bueno, esto es una foto en la que se ve un ser humano ahí, respecto del camión, que está extrayendo las arenas asfálticas para hacer petróleo de Canadá. En Barcelona tuvimos al exgobernador general de Canadá, que es un convencido, es el representante de Su Majestad Británica en Canadá, en la Commonwealth, y estuvo dando una charla sobre las brutalidades que se están haciendo en Canadá y en Estados Unidos con el petróleo. Es un hombre que ya está convencido de este asunto. Esta es la maquinaria que extrae, estos son los residuos que dejan en los lagos contaminados, este es el tipo de magma petrolífero. En realidad no es petróleo, esto no es perforación de petróleo, es minería del petróleo, se hace minería del petróleo y sale este magma que luego se mete en unas trituradoras, se saca y se saca. Bueno, Canadá está sacando aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios de ese magma aproximadamente, y le cuesta un esfuerzo enorme. Es un esfuerzo ecológico, porque están degradando el río Athabasca, están degradando todo el entorno de una forma que se ve hasta desde los satélites. Si uno va a Google y mira en Athabasca, verá el destrozo que están haciendo allí, es tremendo, y entonces cada vez es menos. Hay otro indicio, que es que la capacidad excedentaria también canta. El ser humano, como no es tonto, lleva 150 años, que no sé si le estoy dando mucho la lata y me estoy enrollando mucho. Sí. Bueno, el ser humano lleva 150 años extrayendo petróleo. Entonces, cuando extrae petróleo, ya le dice, bueno, voy a extraer petróleo y hago una reserva para mí. Me guardo la reserva. La reserva que tenía en el año 85, no se producían 85 millones de barriles de petróleo, se producían unos 50 millones de barriles de petróleo. Y de esos 50, había para reservas estratégicas por el 25% de la producción mundial. Es decir, ¿qué es reserva excedentaria? La reserva excedentaria es la capacidad que uno tiene de producir de reservas que tiene conocidas y que ha perforado y que tienen los pozos listos para la extracción, y que bajo un pedido por una circunstancia determinada, por ejemplo, el Katrina en el Golfo de México rompe una serie de instalaciones petrolíferas. Necesitamos petróleo. Se decía, ya necesito petróleo. Desde que dices ya, si puedes suministrar en 30 días y mantener el suministro adicional durante 90, eso es capacidad excedentaria que tienes en un pozo de petróleo. Bueno, esa capacidad en el año 85 era del 25% de la producción mundial. Es decir, los sauditas tenían capacidad, abriendo los grifos, de poner en el mercado un 25% más de la capacidad mundial. Sauditas y algún otro país más. En estos momentos es inferior al 1%. Inferior al 1%, y estamos consumiendo no 50 millones, estamos consumiendo 85 millones de barriles. Matt Simmons, que es presidente de Simmons & Company International, es un señor que vive en Texas y es un señor que sabe mucho de petróleo, tiene la mayor empresa en asesoría de inversiones petrolíferas del mundo, ha sido exasesor de Bush en la Casa Blanca, es un republicano y multimillonario, y no ha venido esta vez a Barcelona porque tenía una conferencia en New England. Este señor dijo en ASPO, en la conferencia de ASPO de Estados Unidos, que fue un mes antes que la de Barcelona,
dijo que, a mí me dejó temblando, porque una de las cosas que dijo es que Estados Unidos en estos momentos tiene una situación crítica. Estados Unidos, el imperio más importante del mundo, el país más importante y más potente del mundo en tecnología, en medios financieros y militares en este momento. Pues en estos momentos tiene los depósitos de los 220 millones de coches que circulan por Estados Unidos, tienen almacenado en esos depósitos de los coches unos 78 millones de barriles en gasolinas y diésel ya refinado, listo para uso, dentro de los depósitos de las máquinas que se mueven por el país. Y dijo que la capacidad de reservas estratégicas del país, de Estados Unidos en estos momentos, de gasolinas y petróleo refinados, gasolinas y diésel refinados, es de 87 millones de barriles. Es decir, que cualquier pequeño incidente que tengan los Estados Unidos, una guerra, el corte, el cierre del estrecho de Hormuz, un huracán en el Golfo de México, un invierno crudo en el norte de Estados Unidos, etcétera, etcétera, puede dejar al país bloqueado y sin capacidad de transporte. Y si el país se queda bloqueado y sin capacidad de transporte, ese señor que ha sido asesor de Bush dice que su país cae de rodillas en un par de semanas, entre dos semanas y 4 semanas, que se colapsa el país, incluso para la atención militar y la atención policial. Colapsa el país entre 2 y 4 semanas y que 2 o 4 semanas más tarde no hay alimentos para los 300 millones de ciudadanos norteamericanos. Esa es la situación del enorme poderío de una sociedad industrial y tecnológica que al mismo tiempo se convierte en enorme fragilidad. Estoy siendo muy dramática, los veo asustados ya. de susto. Bueno, pues en realidad, los pozos más importantes, los que producen más petróleo en el mundo, son pozos muy antiguos y demás. Entonces, lo que está sucediendo con esto, ahí citamos a Gandhi, muchos de nosotros, es que al principio, cuando Colin Campbell y Jean Laherrère empezaron a decir esto, publicaron en el 98 en Scientific American, en Investigación y Ciencia, un artículo que se titulaba El fin del petróleo barato, pues primero lo ignoraron, aunque muchos de nosotros no lo hicimos, pero la inmensa mayor parte los ignoraron. Después han tenido gente que se reía de ellos, bastante gente que decía, mira, estos tíos están locos y tal, no sé qué. Finalmente se han opuesto a ellos, ha habido mucha gente, entre otros la BP está muy nerviosa con las declaraciones que hacemos los miembros de ASPO por todo el mundo, no quieren oír hablar de que el mundo puede llegar a no poder crecer económica y energéticamente. Y finalmente en Cork el año pasado vino el exsecretario de Energía de Estados Unidos con Carter, James Schlesinger, que llegó a admitir, señores, tienen ustedes razón, los científicos y los geólogos de ASPO tienen ustedes razón. Antes de 10 años el planeta se va a ver envuelto en un problema muy grave, toda la humanidad va a tener un problema muy grave. Y sean graciosos, gracious in the victory, dijo, sean ustedes generosos en su victoria, es decir, y realmente no nos agrada tener razón en este tipo de cosas. Lo que sí queremos es hacerle ver a la sociedad que se enfrenta a un peligro importante. Les hablaré un poco de la relación directa entre energía y economía. Esto ya se lo he comentado, el crecimiento de un 8% pues duplica la producción de bienes y servicios cada 8 años. Esta es la relación directa que hay, según la Agencia Internacional de la Energía, entre el PIB en miles de millones de dólares del año 2000 actualizados y los millones de toneladas de petróleo equivalente. Es una relación lineal, como ven. Es decir, si aumenta el PIB, aumenta el consumo de energía, nos pongamos como nos pongamos. Este es otro gráfico también de Naciones Unidas, que lo que hace es analizar el PIB también con respecto al consumo humano, el consumo de energía primario, y lo hace a lo largo de un trayecto entre el 1980 y 2002, de 22 años. Se ve que todos los países que han crecido en PIB crecen también en consumo de energía. Algunas curvas están con más pendiente que otras, es decir, Estados Unidos, por ejemplo, ha llegado a un nivel de saturación y aunque ha crecido en su PIB, aunque estos últimos años descendió, ha crecido en el PIB algo, creció menos que otros que tienen la curva más vertical, como Rusia, por ejemplo. Este crece mucho, cuando crece su PIB, crece mucho su consumo de energía porque es menos eficiente tecnológicamente. Pero no cabe duda de que crecer económicamente obliga a crecer energéticamente, eso no hay duda. Y el mundo está consumiendo ahora tal y como figura este esquema, de forma muy dispar, muy injusta, muy mal distribuida. Hay un 20% de la humanidad que estamos aquí, y digo estamos en primera del plural, estamos aquí porque nosotros estamos en la UE 15, Unión Europea 15, que estamos en esta brecha. Esto es petróleo, esto es gas natural, carbón, energía nuclear, hidroeléctrica y biomasa. Bueno, los Estados Unidos, que son el 5% de la población, consumen el 23% de la energía primaria del planeta. Y el 20% de la población humana favorecida consume el 80% de la energía del planeta. Y luego está una amplia masa de gente que está consumiendo el 20% de la energía, siendo el 80% de la población del planeta.
decir, esto es una injusticia. Con este diagrama podría estar hablando una hora sobre el futuro del mundo y sobre su situación. La necesidad metabólica humana son los 100 vatios que hemos visto, 100, 150, 200 vatios está ahí. El nivel de consumo de la energía de sociedades preindustriales, antes de que se inventaran los motores de explosión, el motor de vapor, estaba por aquí, en los 400, 800, 600 vatios, por ahí. El nivel mundial está aquí, en 2.200 vatios. Este es el nivel mundial. Bueno, el nivel mundial, ahora, en 2.200 vatios para 6.600 millones de habitantes, es insostenible. Estamos agotando el planeta, lo estamos quemando, lo estamos destrozando. Cuando estamos hablando de ese trocito verde que tienen estos, algunos más que otros, los países pobres tienen más trozo verde porque utilizan más la biomasa, claro, lógicamente, para vivir. Estados Unidos utiliza esa cantidad y la utiliza muchas veces ni siquiera para calentarse, la utiliza para derivados, maderas, etcétera, etcétera, derivados de la madera y demás. Bueno, pues ese trocito verde de energía de biomasa está haciendo que, por ejemplo, desaparezca un 0,5% de los bosques del planeta cada año, de forma neta, o sea, destrucción menos plantación de bosques igual a 0,5% de la destrucción de bosques del planeta. Y luego el resto es básicamente energía fósil. Es decir, la energía fósil está en una situación muy dramática porque también la estamos agotando y además estamos envenenando el aire y el agua y la tierra. Y hay una relación directa también entre el PIB, esto es el PIB en dólares, el PIB per cápita en dólares, y se ve, y la línea roja indica el PIB de cada país o región, y está claro que hay una relación bastante directa. En algunos casos, como en el resto de Europa, hay más PIB para la misma cantidad de energía, aquí hay unas caídas. Por ejemplo, Rusia tiene poco PIB para la energía que consume, pero eso también se da porque en Rusia es una gran exportadora de energía y productora de energía. Entonces, gran parte de la energía que produce no la está produciendo para su consumo propio, es decir, no mejora su PIB, sino que la está dando para la exportación. Y son otros los países que se benefician de la energía que vende Rusia. Entonces, el PIB podemos decir que es una identidad con esto. Y luego, estas son las emisiones de CO2, que también se ve que hay una relación directa. Casi es especular, si vamos al anterior, la línea roja es muy parecida a la línea roja que hay con las emisiones de CO2. Es decir, si queremos economía de mercado, si queremos consumo, si queremos crecimiento económico, tenemos CO2. No podemos evitarlo. Es decir, no nos engañemos. Si queremos crecer, hay CO2. Y si no queremos CO2, vamos a buscar la forma de empezar a organizarnos para decrecer, para consumir menos. Porque hay vidas, hay modos de vida dignos. Y esta es una discusión que tenemos con los que en ASPO, con la gente del cambio climático, porque creemos que la gente del IPCC no ha calculado, los consideramos aliados, evidentemente, los enemigos son otros. Aliados son la gente del IPCC, aliados es Greenpeace, y son aliados, pero estamos advirtiendo de que los escenarios, los 100 escenarios que dibuja el IPCC de producción de combustibles fósiles hasta el año 2100, los están dibujando así, creciendo, porque hacen caso a la industria, no hacen caso a los geólogos que dicen que se va a acabar. Y eso, por un lado, pueden ser buenas noticias, porque va a haber menos emisiones de CO2 de las que dice incluso el IPCC, pero por otro lado es malo también, porque si se acaba el petróleo y el gas y empezamos a quemar carbón, la situación no va a mejorar, la situación puede incluso empeorar. Es decir, si empezamos a utilizar el último recurso fósil que nos queda, en sustitución del petróleo y del gas, se puede montar la marimorena. Evidentemente, tenemos dos opciones. O bajamos los ricos, que estamos aquí a la derecha, y yo no me considero rico, pero estoy dentro de un país que tengo que reconocer que sí es rico, respecto de lo que veo en el resto del mundo. Entonces, o bajamos los que estamos en esta parte, y eso nos resistimos como gato panza arriba, o suben estos otros, que es lo que están diciendo China e India, a los cuales, por cierto, en Occidente se les empieza a echar la culpa de las emisiones. Y se les empieza a decir, es que estos son unos bárbaros, fíjese usted todo el carbón que queman. Están quemando el mismo porcentaje de carbón que quemábamos estas sociedades avanzadas cuando estábamos en el estadio tecnológico que están ellos. No están haciendo nada diferente a lo que hacemos nosotros. Y es más, están diciendo, oiga, si usted está ahí, yo tengo mi derecho a crecer hacia allá. Quiero crecer hacia allá. No voy a ser menos. Entonces, o damos ejemplo nosotros de bajarnos de la burra y colocarnos por debajo del nivel promedio mundial, cosa que es dificilísima, harto dificultosa, o ellos van a terminar subiendo. El problema es que no hay para todos, porque llegar al nivel de vida americano implicaría multiplicar el consumo de energía primaria 5 veces. Y como decía Joselito el Gallo, lo que no hay, lo que no puede ser, y además es imposible. Pero es que ni siquiera el nivel de vida europeo, que exigiría multiplicar 2,4 veces el consumo de energía actual. Y entonces, bueno, yo ya no sé si entretenerle mucho más con todo esto.
La situación es muy crítica, se avecinan guerras enormes por los recursos, de hecho ya estamos involucrados en bastantes guerras por los recursos, aunque no lo sepamos. No sé si Afganistán es una guerra por los recursos directa, pero desde luego indirecta lo es, la de Irak sin lugar a dudas. La situación de Estados Unidos ocupando militarmente 4 de los 5 países principales productores del Golfo, que tienen el 70 y tantos % de las reservas probadas, es evidentemente una guerra por los recursos. Lo que está pasando en Argelia es una guerra por los recursos, lo que está pasando en Venezuela y en Bolivia son guerras por los recursos, etcétera, etcétera. Y los flujos de recursos pues son dramáticos, es decir, por el estrecho de Hormuz están pasando, no 15, sino esto es un mapa del 2003, están pasando cerca de 18 millones de los... Eso es el 20% de la producción mundial y el 40% de las exportaciones mundiales. Están pasando por un canal que tiene 3 kilómetros de ancho de navegabilidad en una dirección y otros 3 en otra dirección. Si eso se cierra por una guerra durante más de 6 meses, Estados Unidos va a perder el 25% de su cuota petrolífera. Europa pierde el 50% de su cuota petrolífera. Y una sociedad que cae en su producción, en su consumo petrolífero el 25%, si se coloca en estado de guerra puede sobrevivir de rodillas, pero desde luego Europa cae con un 50%, quiebra, colapsa su sociedad. Hay otras que posiblemente estén ya bastante colapsadas. Ese es el radio de acción de unos misiles iraníes, lo he puesto ahí porque ahí está el estrecho de Hormuz, y este es el radio de acción de los misiles iraníes, y bueno, pues hay misiles que pueden alcanzar plataformas sauditas de exportación de petróleo que están bombeando y generando y procesando y metiendo en buques gigantes 4 millones de barriles diarios, y están al alcance de misiles en una situación muy dramática, muy inestable desde el punto de vista tal. La idea del suministro de gas, así es como se mete el gas licuado, pero vamos, tiene unos precios, los precios que tiene pues son tremendos, son 160 millones de dólares cuesta hacer un barco de ese tipo y tal, y eso que somos. Y luego, pues evidentemente se ve claramente que aunque no nos están contando esto, sí nos están haciendo ver en Occidente cada vez más claramente que nos están haciendo coincidir la geografía del terror con la geografía del petróleo. Es decir, allá donde hay un país exportador de petróleo que empieza a preocuparse por sus recursos, decimos que son terroristas. Y eso lo decimos en Occidente. Y eso es preocupante porque en realidad está escondiendo una realidad geológica y de agotamiento del recurso. Está empezando a describir lo que va a ser una feroz lucha por los recursos. Y aquí tenemos pues esta situación, es decir, los chinos y los indios son el 37% de la población mundial y consumen el 20% de los recursos. Y les estamos echando la culpa. Y luego los especuladores, pues también ahora se está hablando de que, hasta hace poco se hablaba de que esto del petróleo era una cuestión de especuladores, no era una cuestión geológica. Bueno, pues los especuladores no es que sean ilegales, los acabamos de descubrir ahora, pero llevan 150 años, desde que el capitalismo existe, están legalizados. Es decir, el especulador está legalizado cuando hace operaciones en bolsa, como nos explicó Luca Barillaro, que es un trader de la bolsa de Milán, que estuvo en Barcelona, nos estuvo explicando cómo se especula con el petróleo. Es decir, el petróleo se mueve en el mercado 10 veces más en volumen del volumen físico que se está moviendo en los barcos en todo el mundo y en los oleoductos. Y hay gente que está comprando y vendiendo y especulando con eso. Y eso es legal. Es decir, y eso no está planteado ni siquiera ahora que hay una crisis mundial por los gobiernos de prohibir ese tipo de tráficos. Se está empezando a atisbar ligeramente, pero es que hay muchos países ricos que están viviendo de esa especulación. Están sacando su producto de PIB de vivir de esa especulación. Y eso es lo duro, el tener que enfrentarse a eso. Las nuevas extracciones de petróleo, estos son los pozos de perforación, los más, y las nuevas estrategias de las petroleras para decir que tienen más reservas no es encontrar nuevos pozos, sino pegarle, como en el Comecocos, pegarle tragos a las más pequeñas y decir que han sumado reservas y que ya tienen más reservas que antes. Los que creen en la tecnología, pues hacen bien en creer. Yo hasta hace muy poco realmente era un creyente en la tecnología, lo mismo que de niño creía en el ángel de la guardia, y me parece que estoy ahora empezando a creer más en el ángel de la guardia que en la tecnología, ¿no? Porque me da la impresión de que nos va a salvar más. Y bueno, pues ahí tengo un escenario de renovables que no sé si atacarle, porque es un escenario en el cual hemos dibujado los modelos de agotamiento del petróleo, gas natural, carbón, la nuclear. Hemos supuesto que aumentaba al doble, para que no nos digan que... Porque cuando decimos las renovables, esta es la eólica y la solar, hemos hecho una proyección de un crecimiento de un 3% hasta el año 2050, igual que ha hecho Greenpeace. Y en ese crecimiento de eólica y solar combinada con biomasa, que crece bastante, la hidráulica, que se mantiene o crece un poquitín, y la nuclear, que incluso aceptamos, porque no nos digan que somos cerrados y obcecados con la energía nuclear, aceptamos que pueda duplicar el número de centrales existentes a lo largo de este periodo, y resulta que, considerando todas estas variables e ignorando
los necesarios reemplazos de energías renovables, porque un generador eólico a los 25 años hay que tirarlo y ponerlo arriba otra vez porque está agotado, y las placas solares también, hay que tirarlas a la basura y hacer otras, etcétera, etcétera. Ignorando las energías que hay que consumir para fabricar esas energías renovables, considerando que no hay mejora para el 80%, ignorando a los pobres del planeta y dejándolos como están los pobrecillos ahí abajo, y intentando mantener esto con el crecimiento del 3%, pero con la misma injusticia que siempre, suponiendo la relación favorable de intercambio eléctrico a líquido combustible de 1/3, cosa que eso sería muy difícil de explicar, pero bueno, ya al que quiera se lo puedo explicar. Y bueno, pues lo que tendríamos que requerir son 60 millones de megavatios eólicos al final del periodo, que es 600 veces la base actual. Y eso, en uso de materiales, supondría 9 veces la producción mundial de acero del 2006, 6.000 veces la producción mundial de fibra de vidrio para las palas de los aerogeneradores y 60 veces la producción mundial de cemento. Y se requerirían 120 millones de megavatios solares entre térmicos, termosolares y fotovoltaicos al final del periodo, que es unas 2.000 veces la base actual de energía solar instalada en el planeta. Y además con un coste económico de unos 600 millones de euros, aunque el coste económico cada vez conviene dejarlo más de lado porque el dinero está empezando a ser cada vez más una ficción. Hay que hablar de materia física. Y ocuparían entre 5 y 7 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué fue primero? Este es un cartel que tuvimos de un expositor, la especulación o el cenit del petróleo, pues no lo sabemos. Algunos creemos que la especulación y el colapso financiero ha podido tener como raíz el reconocimiento implícito, no explícito, de algunas fuentes que se han dado cuenta que vamos a empezar a no crecer más, y entonces han sido los primeros que han dado el salto de alarma y han querido coger todo el dinero teórico, físico que tienen, el dinero ficticio que tienen, y convertirlo en bienes físicos. Como dice Chomsky, 9 de cada 10 dólares que circulan en el mercado no se corresponden con transacciones comerciales reales del mundo físico. Y eso es lógico, porque si estamos creciendo un 12% en el beneficio financiero y un 2% en la realidad física, tangible, industrial, de tener una botella de cerveza y al 25 años tener dos, o producir dos en vez de una, y eso es un 3% de crecimiento, pues la diferencia a lo largo de una serie de años termina siendo tan grande entre el dinero teórico, que se supone representa los bienes tangibles, y los bienes y servicios tangibles o mensurables, es tan grande que evidentemente termina por reventar. Y eso es lo que parece que está pasando en el mundo industrial. Aquí tengo algunas comparaciones, pero no voy a entrar, sobre cómo se intercambiaba al principio los elementos. Si una silla equivalía a 6 horas y una cesta de huevos 6 horas de trabajo para el ganadero, pues una cesta se intercambiaba por una silla, y era el trueque, era muy sencillo. Al final el oro empezó a entrar en la intermediación, y como era muy difícil de obtener, pues era esfuerzo humano equivalente, era energía equivalente condensada, y eso equivalía a una gran cantidad de esfuerzo para criar animales. Y luego pues una bolsita de monedas de oro pues podía comprar una cabaña entera de ganado y tal. El papel moneda lo trajo Marco Polo. Seguía representando oro, en definitiva, porque decía el Banco Nacional de no sé cuánto pagará al portador esta cantidad de oro, y con eso podía comprar, pero en definitiva seguía representando esfuerzo humano equivalente. Y donde se rompe es en Bretton Woods. Este señor es el responsable, se llama Richard Nixon. En el año 71 dice: ya no existe más el patrón oro, y a partir de ahora lo que vale el dinero es lo que yo digo que vale el dinero. Ese es el dólar, y lo que digo que vale el dinero es lo que yo diga, lo que la Reserva Federal dice. Entonces ahí empieza la diferencia entre el 3 y el 5% de crecimiento anual desde el año 71 hasta ahora, y el 10 y el 12% que se ha llevado el mundo financiero en beneficios. Entonces, esta es la relación que hay, es decir, si uno tira por el mundo financiero va por ahí, si uno tira por el mundo del crecimiento físico va por aquí, mientras hay energía. Si no hay energía, esto sabemos que va a ir hacia abajo, y entonces cuando alguien ha visto que esto iba a ir hacia abajo, mientras estaba creciendo esto, aunque fuese más lentamente que esto, este de aquí podía hacer una especulación de vender algo que tenía aquí a este valor, aunque la realidad física fuera esta, pensando en que en este año el valor de esto iba a ser esto, y podía jugar a ese bien, transfiriendo hacia el futuro el esfuerzo humano equivalente, es decir, la energía embutida en ese esfuerzo humano. Evidentemente, cuando uno intuye que esto empieza a bajar, esto colapsa, eso se cae como un castillo de naipes. Y bueno, pues eso es lo que pasa cuando el rey va desnudo y el niño empieza, y todo el mundo dice que el rey va muy bien, y todo el mundo dice: este sistema, ¿cómo va a fallar, hombre? Estando Lehman Brothers ahí y estando la bolsa norteamericana, no lo van a dejar caer. Y al final llega el niño y dice: pues si el rey va desnudo. Y todo el mundo dice que el rey va desnudo, y la gente se da cuenta que efectivamente el rey va desnudo. Y esta es la conclusión final, ya no les doy más la lata. Ahora quedo a su disposición por si alguien quiere hacer alguna pregunta o tal. Bueno, ¿eso está publicado en algún libro o algo? Sí, lo tenemos en esta página web.
En esta página web hay suficiente información en crisis energética. Y en Peak Oil la tiene en inglés, es la página de ASPO, la central. Abajo, crisisenergética.org. Está también Peak Oil, está en inglés y tiene bastante información también. Ahí se actualiza la de todas las ASPOs nacionales y la internacional. Se publica un boletín en Peak Oil que lo publica Colin Campbell, lleva 96 boletines, va a dejar de publicarlo a los 100 porque ya está cansado, el hombre dice que se va a retirar ya. Sí, nosotros ponemos las presentaciones en la web, sí. Sí. Ponemos todas las presentaciones en la web y las sometemos a amplio debate y amplia discusión. Nuestra web es abierta, se puede entrar y se pueden hacer comentarios y discusiones. Incluso se nos puede poner a bajar de un burro. Es uno de los riesgos que tiene el tener una página web abierta. Bueno, Pedro, entonces le vamos haciendo un poquito de caso a Sergio Latouche y sí, con sí, el crecimiento. Sí, la decroissance. La decroissance, el decrecimiento. El profesor californiano Richard Heimberg también, en inglés se llama power down. Power down quiere decir menos, abajo con la energía, ¿no? O sea, reducción del consumo de energía. Decrecimiento. El decrecimiento es lo que nosotros, la única solución que vemos es decrecer. Lo que pasa es que reconozco que es muy difícil, es decir, hemos fracasado. Hemos fracasado hasta ahora. Hasta ahora. Espero que, como dice Jorge Richman, en tiempos extraordinarios los seres humanos se coaliguen para adoptar decisiones extraordinarias. Porque hasta ahora esto llevamos predicándolo desde el año 2000 en ASPO y diciendo hay que adoptar medidas antes de que se nos venga encima el cacharrazo. Y hagámoslo voluntariamente, porque si no la naturaleza nos va a meter en cintura. Entonces, hagámoslo voluntariamente. Pero la gente no lo hace voluntariamente, hasta ahora. Es decir, la gente que vive confortablemente en el lado de la derecha, arriba, consumiendo como leones y tal, todos, con el coche, con aire acondicionado, el GPS, dice, hombre, ahora que me he comprado el GPS y estoy pagando la letra, me va a decir usted que tiene el coche a la basura. Entonces, eso es muy difícil de conseguir. La gente se resiste mucho. Aparte de eso, el tipo que vive a 25 kilómetros del centro de La Coruña y trabaja en La Coruña, porque se lo ha permitido la movilidad de ese consumo energético, pues tiene muy difícil solución ahora si es que tiene que venir a trabajar todos los días aquí. Tiene muy difícil solución porque el transporte público es muy irregular y no es fácil crear una red de transportes públicos alternativa ni es inminente. Entonces, el decrecimiento lo llevamos proponiendo, pero no ha funcionado hasta ahora. Y sin embargo, el capitalismo, que es brutal, en un mes, en este último mes, nos ha enseñado de crecer un 30% de un cachetazo. ¡Bum! Un 30%, de un golpe. Y nadie ha dicho nada. O sea, que de crecer se puede crecer. Claro que se puede crecer. Lo que pasa es que tenemos un miedo enorme al decrecimiento. Se puede crecer. Hay vida humana digna por debajo de los 800 vatios. Estamos ahora nosotros los europeos en 6.000. No es fácil, claro, lógicamente no es fácil, pero hay vida humana. Los cubanos tienen una vida durísima. O sea, yo no voy a hacer apología de la sociedad cubana. Les tengo mucho cariño, es una sociedad que... Hay un gráfico no presentado aquí que muestra el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas con respecto al consumo de energía en lo que llaman la huella ecológica, es decir, el ecological footprint, lo que una sociedad determinada agota de todo el entorno para mantener su nivel de vida. Y resulta que Estados Unidos quema 5 mundos, o sea, cuando se calcula su huella ecológica entre 5 y 8 mundos, que coincide con este gráfico. Los europeos agotamos entre 3 y 5 mundos. Bueno, pues los cubanos son los únicos que agotan menos de un mundo en su huella ecológica y, sin embargo, tienen un índice de desarrollo humano medido por Naciones Unidas que lo que mide no es el número de PlayStations de los adolescentes per cápita ni el número de coches privados por habitante. Lo que mide es educación, salud infantil, mortalidad infantil, atención a las mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Cuando mides eso, están en un índice de desarrollo humano bastante elevado. Y no estoy hablando de que estén felices, están bastante machacados, sobre todo ahora después de los huracanes. Y se han quedado muy desnuditos después de los huracanes. Pero hay vida digna por debajo de los 2.000 vatios. ¿Y los gobiernos qué dicen de esto? O sea, yo de estas cosas he leído en esa página web, pero no he oído hablar a ningún político, ni de la oposición, ni del gobierno. Es más, muchas veces hacen cosas sin hablar de ellas para no alarmar a la opinión pública. Hay indicios de que desde el poder se esté trabajando para organizar el decrecimiento o para, yo qué sé, ¿hay algún indicio de sentido común? Me temo que está empezando a haber signos esperanzadores. Por ejemplo, a nuestras conferencias vienen exministros europeos. Viene Yves Cochet, que es un exministro de Medio Ambiente del gobierno de Jospin. Está Michael Mitchell, que es un exministro de Medio Ambiente del gobierno Blair. Ha estado en nuestra conferencia en Barcelona un exgobernador general de Canadá. Y hay bastantes otras personas, sobre todo gabinetes en Europa, de ministros y tal, que están preocupados con el asunto. Pero generalmente son políticos que han dejado el poder. Cuando están en el poder no suelen hablar de esto públicamente.
Se niegan. En privado sí, en privado te hablan y te reconocen. Yo he tenido conversaciones con parlamentarios españoles en el Congreso de los Diputados tratando de explicarles esto y tratando de decirles que si querían que organizaran una comisión y se hablase de este asunto para ver cómo se organizaban y tal. La sensación, no voy a dar nombres, pero la sensación que he tenido es que son conscientes, algunos más que otros, son conscientes de que el problema existe, pero no saben cómo abordarlo. No saben cómo abordarlo y no quieren abordarlo porque tienen mandatos de 4 años y claro, plantearles... están organizados de forma, en una partitocracia, son partidos y se deben al partido y votan en relación con el partido. No los voy a demonizar porque son seres humanos como nosotros, es decir, están elegidos por nosotros. Y cuando se les plantea este asunto, dice, pero Pedro, si proponemos esto a la sociedad civil tal y como está hoy, sin una dosis de Valium fuerte, la sociedad nos va a echar del poder, nos echa del poder. Votan al siguiente que venga, aunque sea un demagogo, diciendo, este es un tonto, no le hagan caso, yo les prometo crecimiento. Y votan al que les promete crecimiento, aunque se autoengañen. Y la industria del petróleo, porque aunque sea por sentido común, si yo tengo un negocio y veo que ese negocio va en declive, tendré que hacer algo, porque engañarme no es inteligente. ¿Qué actitud tienen o qué están haciendo? Los hay de todo. Los hay que publican, por ejemplo, no saca un gráfico de Repsol. Repsol en su Repsol YPF tiene un gráfico que muestra la curva del petróleo que es calcada de la curva de Campbell y de la Gerrer, en la que hemos dibujado aquí, la de Aspo, y la han calcado. Y resulta que se la presentan los accionistas. Y cuando la sacamos nosotros, porque uno de los accionistas nos la pasa, no quieren hacer ningún comentario, se niegan a hacer comentarios. Y sin embargo a sus accionistas, hay gente limitada, a un grupo selecto de accionistas, les explican que las cosas van a venir mal en el futuro. Y yo no sé si es que están pensando en que, a lo mejor con los derivados, con otras industrias o con yo qué sé. Es que tampoco tienen mucha... Claro, se les desmorona todo el tinglado, porque son empresas que están viviendo de un consejo de accionistas y están sometidos a la disciplina de lo que dice los que mandan en el consejo, los que tienen las acciones y son el poder de la sociedad. Son sociedades capitalistas organizadas por acciones y el que manda es el que tiene el poder económico. Entonces el que tiene el poder económico no quiere oír hablar de esto, quiere oír de que le den más dinero cada vez. Es una trampa saducea esto. ¿Las reservas de carbón podrían compensar durante un cierto tiempo ese declive en el consumo o producción de petróleo? Sí, hay... vamos a ver, el año pasado en Cork vino... los miembros de ASPO de China son la Universidad del Petróleo de China, que está en Pekín. Este año no han venido porque tenían la celebración del 50 aniversario de la fundación de esa universidad y no han podido venir a España. Pero el año pasado nos dieron un susto doble. Por un lado, ellos, los chinos, por ejemplo, son grandes consumidores de carbón. Uno de los grandes, tienen grandes reservas de carbón, son grandes productores y grandes consumidores. El año pasado nos dieron un susto tremendo diciendo que anunciaban que en el año 2007 se convertían ya en importadores de carbón. Con lo cual todo el mundo se echó a temblar porque era el primer reconocimiento oficial de que China empezaba a importar carbón en el 2007 a pesar de ser grandísimos productores y a pesar de tener sus ciudades oscurecidas por el carbón totalmente y a sus ciudadanos con los pulmones machacados y tal. No tienen otra solución y tenían uno de los proyectos mayores del mundo de licuar petróleo, o sea, licuar carbón para hacer petróleo, para hacer líquidos combustibles que son los que necesita el mundo del transporte. Y lo han cerrado porque no les resulta rentable. Es decir, hacer petróleo del carbón se puede hacer, lo sabía hasta Hitler. Hitler hacía petróleo del carbón. Pero la transformación, es decir, es energía, pero la energía no es fácilmente trasladable para los usos que tenemos en esta sociedad. Hay 800 millones de vehículos de combustión interna circulando en el planeta y 200 millones de vehículos de combustión interna de alto tonelaje, es decir, grúas, camiones, excavadoras, perforadoras, etcétera, etcétera. De tractores, hay 80 millones de tractores que mueven la agricultura del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, no es fácil cambiar toda esa infraestructura a consumir carbón, incluso en las redes ferroviarias. Ya no es fácil cambiar las redes ferroviarias que se han movido hasta hace 50 años, se han movido básicamente con carbón. Volver a moverlas con carbón es muy difícil. Los chinos están teniendo unos problemas gigantescos con sus propias redes ferroviarias. Nos comentaron los chinos que habían tenido un problema de abastecimiento de las centrales que producen la energía eléctrica para alimentar la red eléctrica china. En el invierno pasado tuvieron un problema gigantesco porque las vías están tan saturadas de tráfico, de pasajeros y tráfico de carga de carbón fundamentalmente, que están saturadas, se están degradando las vías y no tienen tiempo de reparar las vías de la cantidad de carbón que está circulando. Y eso que no es
Ni siquiera un intento tímido, es solamente el intento de utilizar el carbón para lo que lo usan, para producir energía eléctrica y para centrales térmicas y para fundiciones de metales. Pero si tuvieran además que hacer petróleo del carbón y sustituir al gas natural y al petróleo del carbón, sería un esfuerzo tremendo, se colapsaría China. El año pasado estuvieron a punto de que se les cayera la red eléctrica. La pregunta iba más en el sentido de si hay reservas en el mundo de carbón. Sí, reservas hay. La influencia de ellas cambiando las maneras de transportarse y cambiando. Sí, lo que pasa es que los ambientalistas van a decir que lógicamente eso es terrible, ¿no? Porque claro, las emisiones de CO2 son terribles por cada unidad de energía. Y el problema es que hemos empezado a tirar, como no somos tontos en las sociedades industriales, el ser humano es un ser humano listo, es un depredador muy eficaz. Cuando depreda de forma muy eficaz. Hemos tirado primero por el carbón de mayor calidad, las antracitas. Pum, nos hemos tirado por las antracitas y las que estaban más superficiales y tal y cual. Ahora tenemos que remover mucho más, hay que ir mucho más profundo y salen las suyas, las turbas, que tienen muy poco poder calorífico y una cantidad de basura tremenda. Entonces hay que gastar mucha energía en limpiar todo eso. Y hay que gastar muchísima energía en transportar y llevar maquinaria, hacer perforaciones muy pesadas y muy costosas en energía, en materiales, en maquinaria, en todo, que se degradan rápidamente porque hacen un esfuerzo enorme, ¿no? Entonces, cambiar todo eso para mantener este nivel de vida con este modelo de sociedad es terrible, es terrible. Mira, segunda pregunta. ¿Hay alguien que haya hecho previsiones de la evolución de las emisiones de CO2 en un escenario como este que ha puesto aquí? No, el IPCC está haciendo las emisiones considerando la industria, crecimiento infinito. No hay nadie que haya hecho esa En ASPO se está discutiendo, lo que pasa es que para hacer ese escenario, creo que la hija de Lola tiene un escenario de emisiones. Es una gallega que vive en Brighton. Tiene un escenario de emisiones, matemático. Y yo no se lo he visto todavía, me lo ha enseñado y no se lo he visto. Estoy pidiéndole el escenario, si me lo da, lo colocamos en la página web. Es un escenario que incluye 300 ecuaciones matemáticas. Es una matemática y es consciente del CNI del petróleo, entonces ha hecho el estudio para petróleo, carbón más gas y lo ha hecho. En ASPO empezamos con el petróleo, analizando el petróleo, después se decidió analizar el gas porque la mayoría de las empresas que explotan petróleo también explotan gas. Y cuando se llegó al carbón dijimos, ¿por qué no analizamos también la curva del carbón? Hay una curva del Energy Watch Group, que es el que analiza, es un grupo muy grande mundial, que analiza y que también dibuja la curva del cenit del carbón. Entonces, aunque hay carbón para 150 años, el cenit del carbón está en 30 años, no está en más. Y si se empieza a utilizar más, podría incluso ser antes. Es decir, hay muchos problemas que bloquean y que hay mecanismos bloqueantes. Salí corriendo. Y aprovechar los últimos días que tengo por ahí para pasarlo bien, ¿no? Antes de que venga la hecatombe. Hombre, cierto es que los de ASCO entonces sois un poco más pesimistas que otras entidades que están los hermanos, quiero decir, ¿no? Porque, bueno, otros también se abogan por porque las alternativas podrían venir a solventar en parte la cuestión, pero bueno, quiero decir, bueno, no es posible, la electricidad no puede hacer nunca la función que hace el petróleo porque los transportes no son llevables hoy día por electricidad. Y la electricidad es mínima la que se aprovecha porque se despilfarra y lo que puede aportar a medio y a largo plazo la electricidad alternativa es muy poco. Entonces es que no es una solución. Y al final concluyes que no hay más solución que en vez de tomarse un bocadillo, tomarse medio bocadillo. Esa es la conclusión a la cual nos llevas. Es duro. Entonces ahora hagamos filosofía, porque ya hemos dejado la economía y la técnica, y estamos en la filosofía. ¿Cómo convencemos al bicho humano de que tiene que comer medio bocadillo? Porque claro, hasta ahora la condición humana lleva siempre a no pensar nunca en que las cosas tienen límite, y aun cuando lo piense, la condición humana lo que hace es que tiene una sensación de contingencia que se resume en esa frase famosa: el que venga detrás. ¿Qué arre? Nadie planifica en el fondo de su corazón más allá de su tumba. Este es el gran problema, este es el gran dilema de la condición humana, es este, que nadie consigue organizar su vida y su trabajo más allá de su tumba. La actividad política y nada. Entonces, digo, estamos en la filosofía. Bueno, a ver, ¿qué podemos pensar? ¿Cómo podemos comer medio bocadillo? Sí, tienes razón. En el mañana, contando que te vas a morir. Que somos apocalípticos nos lo dice mucha gente, es cierto. Y la verdad es que cuando uno apunta hacia ahí es que... Yo recomiendo como lectura, es un libro muy interesante. El Apocalipsis de San Juan es un libro muy interesante, ¿no?
Yo os lo recomiendo porque es un libro que está muy de actualidad. No sé si se han dado cuenta de que cuando tocan las trompetas se va agotando un tercio de una serie de recursos en el planeta Tierra y yo creo que ya han pasado las trompetas y la gente sigue sin darse cuenta. Además, por cierto, San Juan decía, y no por ello los seres humanos tomarán ninguna acción preventiva, es decir, no por ello cambiaron sus modos de vida y sus hábitos y tal. Luego vienen los cálices con la destrucción del 100%, ¿no? Verter los cálices. Sí. Sí, los 4 jinetes. Pero en cuanto a lo del bocadillo, no estoy tan seguro que sea un bocadillo lo que haya que prescindir de ello, ¿eh? No creo que sea un bocadillo. Es decir, alimentos para todos hay. Lo que no hay es vicio para todos. Es decir, lo que no hay es 800 millones de coches funcionando para ir de casa al trabajo o para ir a hacer una tarea rutinaria con un mecanismo que pesa 1.500 kilos y transporta a un ser humano que es autotransportable de 70 kilos, que además tiene 2 patas que le ha dado la naturaleza para autotransportarse sin consumir esa energía. Eso es lo que va a acabar. La raza humana no creo que acabe, ni el ser humano, ni la naturaleza, ni la vida. La vida sufrirá un shock importante, pero no va a acabar. Entonces, no es tanto el bocadillo como los vicios que tenemos en esta sociedad, que son muchos. Es decir, ir de vacaciones a Cancún una semana para ponerse aquí una tirita y ponerse ciego de daiquiris al sol del Caribe y luego volver aquí borracho y decir que ha estado una semana en el Caribe, eso es lo que se va a acabar. Y lo siento mucho porque habrá agencias de viaje en La Coruña y en Madrid y en Cáceres que vivan de eso, pero vamos a tener que empezar a racionalizar eso. Eso no es necesario. Entonces, cuando uno piensa en las cosas de las que puede prescindir, y el bocadillo no es una de ellas, son muchísimas de las que se puede prescindir. Y a veces a mí me da una sensación amarga tener que explicar esto, porque joder, la gente dice, coño, y usted es un apocalíptico, joder, ¿qué propone usted? Pues la gente quiere soluciones. Estamos acostumbrados a soluciones, pero además soluciones que no nos perturben, que nos digan, yo ahora salgo y cojo la Audi 7 y me voy a mi casa. No, pues no, mire usted, eso a lo mejor no va a poder ser. Pero cuando me dicen, ¿y usted qué propondría? Pues vuelvo a otra cita bíblica. Yo no soy religioso, pero resulta que ahora me están saliendo muy bien las citas bíblicas y yo no sé por qué. Joder. Claro, la cita bíblica de decir, mire usted, si yo fuese el ángel de Lot y ustedes fuesen Lot y su familia y esto fuese Sodoma y Gomorra, mi recomendación es, salgan ustedes corriendo pero sin mirar para atrás del sector terciario, que es el sector de servicios, pero corriendo, pero a marchas forzadas. Pasen por el sector secundario corriendo a marchas forzadas y sin mirar para atrás ni un minuto, que es el sector industrial. Y cuando lleguen al fondo del sector primario, pero muy al fondo, entonces ahí pueden pararse y descansar. Porque es que si no lo van a pasar mal. Y entonces, lógicamente, al final en Sodoma y Gomorra sale una familia. E incluso dentro de la familia hay una persona que mira para atrás, porque echaba de menos el Corte Inglés. Y termina convertida en estatua de sal. Perdonen que haga el símil tan profano del asunto, pero es que es así. Es que es así, es que no queremos salir del sector. No queremos salir del sector terciario. Es que yo tengo un bufete de abogados y estoy ganando dinero a base de dar consejos y de contar cosas y tal. ¿Cómo voy a marchar yo de aquí a, joder, ahora al sector primario a darle a la zanahoria y a la berza y a la patata otra vez? Es que eso es muy duro. Y sin embargo eso es lo que menos machaca la tierra, lo que menos destroza la tierra. El tipo que está en el despacho de abogados, que cree que está haciendo un trabajo muy limpio y poco contaminante, es un tipo que lleva detrás una carga ecológica y una huella ecológica enorme. El ingeniero que he sido yo de telecomunicaciones, vendiendo telecomunicaciones por todo el mundo, una carga ecológica enorme. Yo he cruzado el Atlántico 11 veces y me arrepiento, 11 veces en un año. Para allá y otras 11 veces para acá, me arrepiento. No es lógico hacer eso, no tiene sentido hacer eso. No era productivo mi trabajo como alto ejecutivo de una empresa yendo a supervisar empresas en Latinoamérica. No hacía nada positivo. Y por eso lo dejé. Y sin embargo he venido en coche aquí, pues contradictio in terminis. O sea que no tenemos una solución fácil, pero no es el bocadillo lo que está en juego. Está en juego otros vicios que tenemos por ahí. Todo un lío, ¿no? Y entonces, bueno, se sientan las asesores y dicen, vamos a poner encima de la mesa los ingresos que tienen y los gastos. Y a ver, que entonces llegaba a esta conclusión, vamos a sacar los gastos superfluos. Bueno, el tabaco fuera. No, yo no puedo decir tabaco. La copita fuera. Y el caballero no lo aceptaba. Claro, no se hace.
No se acepta. Es que yo cuando hago esto pasa lo mismo. Es que todo el mundo tiene un cuñado trabajando en una gasolinera. Y claro, si empiezas a decir, es que las gasolineras en el 80 o el 90% van a ser superfluas. Y dices, joder, pues oye, no me toques las gasolineras. Y tengo un hermano trabajando en unas líneas aéreas. Y el otro que es un azafato y tal. Y dice, oiga, me quedo sin trabajo. Joder. Pues mire usted, seguramente sí. Y una de dos, o lo hacemos voluntariamente, cosa que nadie lo quiere hacer, o si no vendrá una naturaleza atizando y de repente pues desaparecen las líneas aéreas. Han desaparecido 15 en el último mes. El capitalismo nos ha enseñado a decrecer rápidamente, nos ha dado un crash course, una clase magistral de decrecimiento. Lo que Serge Latouche viene predicando sin que nadie le haga caso, hay que decrecer, nadie hace ni caso. Viene el capitalismo, toma, un 50% en un mes. Y dentro del próximo mes, a lo mejor ahora repunta, y a lo mejor al siguiente mes cae otro 50%. Y entonces cuando estemos ajustados a la vida real, es cuando realmente, y nos habrá dado la clase el capitalismo y será peor, claro. Es que no tiene sentido. O sea, yo no entiendo cómo la gente del telediario se alegra. O sea, les han enseñado a los bustos parlantes a poner cara dramática cuando la bolsa de valores cae un 30%. Dicen, es que estamos en una situación de colapso. Es que ellos hablan de colapso. Ahora resulta que yo no soy el apocalíptico. Ahora son los telediarios. No, es un colapso. Esto es un derrumbe, un desplome de las bolsas. Todo el mundo se llama la atención, no, esto es trágico, tal, no sé qué, hay que hacer algo. Todos los ministros europeos, todos los primeros ministros europeos salen como borregos, todos corriendo, al unísono todos, a Bruselas, a París, a New York, a Washington, a donde sea, todos corriendo a ver qué es lo que hay que hacer. Cae un 30% y los locutores con cara pesimista. Y de repente hoy, he visto ayer, subió un 10% la mayor parte de la bolsa. Un 10%. Y la gente alegra. No, estamos recuperándonos, una cara de alegría, un 10%. Oiga usted, vamos a ver. Iberdrola sube un 10% y usted se alegra. Pero si esto es un sistema enfermizo y está quebrado. Pero si está quebrado, ¿cómo puede usted pensar que Iberdrola... ¿Qué es Iberdrola? Iberdrola son subestaciones eléctricas, redes de alta tensión, oficinas en Madrid, oficinas en Bilbao, unos ingenieros que no sé qué, tuberías por dentro de no sé cuántos, una presa, una central nuclear, un no sé cuánto. Eso es Iberdrola. ¿Puede subir eso un 10% un día? Y si sube un 10%, ¿realmente ha subido un 10%? El potencial físico de operación de esa empresa ha subido un 10%. ¿Por qué se permite que eso suba un 10% un día? En un día. Es tan malo que suba un 10% un día como que baja un 30% en otro día. Es malo en las dos cosas. No está midiendo el mecanismo de medición del valor en este mundo, no está midiendo el valor real de las cosas. Y nadie está quejándose. Rompan ustedes ya de una vez con esa tradición. Hagan las bolsas ilegales. El día que las bolsas sean ilegales y la publicidad sea un crimen, pues entonces ese día habremos ganado mucho en la humanidad. Pero claro, dígale usted ahora al millón de millones de dólares que se gastan al año en publicidad en el planeta Tierra y a toda la gente que vive detrás de eso, empresas de publishing, de no sé cuántos, de tal, anuncios en los periódicos. Si es que los periódicos viven de vender anuncios. Dígales que de repente que eso por ley está prohibido. ¿Cuánto ganaríamos? Yo no soy comunista, pero cuando el diario Pravda en la Unión Soviética, extinta Unión Soviética, tenía 6 hojas porque no podía tener anuncios, pues era tremendo. Digo, coño, por lo menos mentirá el partido como locos, pero joder, por lo menos la cantidad de papel que se ahorran en no anunciar coches es tremendo. Eran 6 hojas el Pravda ya en la última época del comunismo. Un desastre ya, que estaba que se caía la calle. Pero era muy ecológico. Eran todas las verdades del partido y tal. Bueno, pues yo ya no sé qué decirles más. Les he dejado con el cuerpo fino. Claro. No, que ahí ya lo comenté en la anterior conferencia, que son 3 pilares, ¿no? Son las facilidades crediticias, la publicidad y la obsolescencia planificada. Es que eso es lo que está levantando la economía no real. Es así. Sí, señor. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerle a Pedro la magnífica exposición y también el miedo que nos metió en el cuerpo. Agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado y a CaixaNova por facilitarnos estas magníficas instalaciones. Muchas gracias.